Como siempre, la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico pretendía, a propósito de la conferencia sectorial que hubo, que se han estado hablando con el Ministerio de Política Territorial. El primero de ellos es la mayoría de las comunidades autónomas. En tercer lugar, la apertura de fronteras internacionales. Con datos francamente positivos, es verdad que hay brotes, pero en los últimos 7 días, 17. Y todo esto lo estamos haciendo con un aumento sustantivo de la detección precoz. En segundo lugar, de atajar rápidamente aquellos de salud no hubiera sido posible realizar un estudio que no. El segundo punto es el de las recomendaciones que se han hecho. Buen día, buenos días. Comienzo por la situación sanitaria en Euskadi. Se mantiene la estabilidad de los datos generales y las tasas de incidencia son buenas en términos comparativos acumulados en los últimos 7 y 14 días. Así lo refleja el propio Ministerio. A pesar de ello, nos vemos distorsionados en la interpretación pública porque hemos debido hacer frente, como sabéis, a 2 focos localizados en el Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, y el Hospital Universitario de Araba. Este tipo de contingencias se encontraban entre las previsiones. Seguimos y seguiremos actuando con transparencia, sin importarme que la exposición realizada a diario pueda ser utilizada de manera incorrecta. La situación epidemiológica nos permite su seguimiento y control estrecho por la red que se ha preparado para ello. Su confirmación ha puesto de manifiesto 2 realidades. Primera, el sistema de rastreo y cerco previsto para la detección y aislamiento de casos, contactos y contagios ha dado resultado. El sistema de vigilancia y control ha funcionado correctamente. Segunda, estos focos han supuesto una llamada de atención, la llamada a no bajar la guardia. Seguimos hablando de un riesgo real. Hasta que tengamos una vacuna o unas vacunas o un tratamiento eficaz, vamos a seguir conviviendo con el virus. Vigilancia y control inmediato es y será la realidad. Es y será nuestra tranquilidad y nuestra fortaleza. Los focos localizados que nos afectan están controlados. No obstante, no sé en vuestros casos y ojalá que todos vaya bien, pero presumo que seguirá aumentando el número de personas infectadas. En nuestro caso, porque el sistema de cribado, de rastreo, seguido ya desde hace tiempo, hace que detectemos más casos al llegar precozmente y tener alertas tempranas. La lección aprendida es que no debemos ni podemos relajar la exigencia. A más movilidad y apertura, más prevención y autoprotección. A tal realidad, tal tensión sanitaria, sociosanitaria, individual y colectiva. Cada día tenemos que buscar el equilibrio más eficiente entre 2 realidades: las medidas sanitarias de prevención y atención a las personas y la recuperación de las actividades sociales y económicas. Esta valoración debe hacerse desde los principios de prudencia y rigor. En este sentido, tal y como avancé el domingo pasado, contextualizados y vigilados los focos mencionados, la evolución comunitaria sigue en tendencia positiva, similar a las semanas anteriores. Por ello, mañana realizaremos la evaluación de la situación con los datos de esta primera semana de la fase 3. En materia de recuperación económica, este martes hemos dado a conocer las previsiones de la economía vasca. Las cifras muestran la gravedad de la situación. Una caída del 8,7% del Producto Interior Bruto y la pérdida de 68.000 empleos a tiempo completo. Realizada la estimación, todo nuestro empeño se centra en recuperar la actividad y el empleo. Todas las instituciones públicas hemos puesto en marcha planes de choque en el corto plazo. Ahora estamos elaborando una estrategia de empleo y reactivación económica a medio y largo plazo. La prioridad es velar por la garantía de las políticas sociales, salud, educación y protección social y ayudar a las personas más desfavorecidas. Así lo estamos haciendo. El empleo es la mejor política social y para lograr recuperar todo el empleo perdido es preciso reactivar la base económica de un país. Presidente, el Congreso trabaja en la Comisión para la Reconstrucción. Yo me alegro, además, del anuncio que haces del plan especial para el sector de la automoción, el sector del automóvil,
cuestión que también he demandado en reuniones anteriores. Además de ello, Euskadi es una comunidad de larga tradición industrial y sabemos que cualquier país debe disponer de bases sólidas para construir una economía sana y competitiva. Sin industria no hay reconstrucción, sin investigación y ciencia no hay reconstrucción, sin apuesta por la inversión productiva no hay reconstrucción, sin apoyo a la internacionalización del tejido empresarial no hay reconstrucción. Y desde Euskadi estamos dispuestos a colaborar en este empeño y a desarrollar una estrategia que consolide estas bases para la recuperación. Esta estrategia demanda un horizonte de claridad en la disposición de recursos y las posibilidades de endeudamiento. Anunciabas, ya venimos anunciándolo desde semanas atrás, que este viernes el Consejo Europeo analizará el proyecto Next Generation EU, presentado por la Presidencia de la Comisión Europea. Vamos a tener, ojalá que así sea, una certeza con el marco financiero europeo. Por nuestra parte, y como consecuencia de una resolución del Parlamento Europeo, estamos impulsando en el RELEG, Regiones Europeas con competencias legislativas, una aportación sobre la cooperación reforzada en el futuro de la Unión Europea. Nuestro objetivo es ser actores de primera línea en Europa y ofrecer nuestro valor añadido en materia de legitimidad, de efectividad, de proximidad y de experiencia de cara a la recuperación económica y del empleo, un objetivo comunitario y un bien común. Es imprescindible, por último, y diría que es urgente concretar un marco financiero de certeza en el Estado. Sabes, presidente, que es un tema que nos preocupa. Hay una serie de incógnitas, en nuestro caso, relativas a la metodología para la actualización de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, así como el déficit sobre el Producto Interior Bruto, que deben ser despejadas. Certeza económica para invertir y reactivar el mercado interno. Es para nosotros hora de actuar y para actuar debemos conocer los recursos, las herramientas y el horizonte con que contamos. Este es el planteamiento que hoy transmito en esta conferencia de presidentes, siendo la última, os deseo a todos y a todas lo mejor hasta que nos volvamos a ver presencialmente. Eskerrik asko. Las contingencias se encontraban entre las previsiones. Seguimos y seguiremos acceso por la red que se ha preparado para ello. Su confirmación ha puesto de manifiesto que el sistema de vigilancia y control ha funcionado correctamente. Segunda, el control inmediato es y será la realidad. Es y será, en nuestro caso, porque el sistema de cribado, de rastreo, seguido ya desde hace tiempo, sanitaria, sociosanitaria, individual y colectiva, la atención a las personas y la recuperación de las actividades sociales y económicas. Por ello, mañana realizaremos la evaluación de la situación con los datos de esta primera semana. Las cifras muestran la gravedad de la situación. Una caída del 8,7% por una estrategia de empleo y reactivación económica a medio y largo plazo. La prioridad social y ayudar a las personas más desfavorecidas. Así lo estamos haciendo. El empleo es...